¿Cuántas regresiones a vidas pasadas hiciste, Iñaki? Muchas. Siempre yo tuve un vínculo muy especial con la música, siempre. Y para mí era muy importante el hecho de coreografiar sobre una determinada música específica. Y yo siempre buscaba que la música la música era como una obsesión a la hora de hacer un espectáculo. Yo recordaba que mis padres, que no vienen del mundo de la danza, claramente, cuando yo era chiquito, nosotros somos 2 hermanos, y a mí de noche había que poner música clásica. Porque si a mí no me ponía música clásica, era imposible dormirme. Entonces mi mamá siempre me cuenta que me ponía música y música. Yo vine con un problema auditivo de chico, que tenía como el tímpano muy cerrado. Tuve un problema a los 8 o 9 años, pero bueno, eso fue posterior. Yo nací con el canal auditivo muy estrecho. Y en ese momento yo había ido a una colonia de vacaciones y me habían puesto unos tapones de cera franceses que venían supuestamente del primer mundo y eran muy modernos para la época. Los tapones se derriten en el calor y se van hacia adentro. Y eso se pega en el tímpano. Entonces yo estuve años con un cierto desequilibrio y también con una audición totalmente reducida. Tardé como 7 años en poder hacer lavajes en ese momento de lo que se permitía para poder extraer esta materia. Y recién ahí, desde que nací hasta los 7, pude tener una audición no solamente perfecta, sino tranquila. Volver a reencontrar el estado, porque también te cambia hasta lo emocional, estás totalmente desequilibrado, físicamente, psicológicamente. Y bueno, yo tenía como siempre, si a mí no me lograban colocar música clásica, que era lo único que calmaba, según mi mamá, yo me golpeaba contra las sábanas, sobre todo contra las almohadas. Había algo que en mí no... Había un ruido que evidentemente no cesaba. Y mucho menos venía el sueño. Y a mí siempre me daba vuelta esto. Entonces, una persona me dijo, ¿y por qué no haces una terapia MICE de regresión? Es la primera vez que lo hago en Río de Janeiro, en portugués, porque no hablaba la persona ni inglés ni español, y yo estaba de gira, y en ese momento vivía más a los tumbos que ahora. Entonces voy a un espacio que no conocía, y conozco a la persona, y bueno, tengo una primera experiencia, después tuve otra en Buenos Aires, y después hice una en Inglaterra, y las 3 fueron exactamente lo mismo. La vida anterior a esta, yo fui músico, violinista, y yo me acuerdo, hablando de experiencias extrasensoriales y extrapersonales, yo tenía 8 años, paso por la calle Carlos Pellegrini con el auto, y mi madre me dice, ¿ves ahí enfrente? Me dice, ese es el Teatro Colón. A mí se me sacudió el mundo en ese momento. Yo cuando vi el Teatro Colón, vuelvo a lo mismo, tenía 8 años, a mí se me detuvo el mundo. Y yo sentí la información. O que yo había pertenecido a ese lugar, o que yo iba a pertenecer a ese lugar, pero yo siento como si algo se hubiera detenido. Y sí, yo me morí tocando música, y hasta tuve la misma familia. Y fueron seres que fueron mucho más opresores de los que fueron en esta segunda etapa de la vida, donde yo vine un poco a sanar esa parte. ¿Y en esta vida qué hubiese sido más allá de los escenarios? A mí todo lo que es las humanidades todas me gustan. La psicología me gusta, la arquitectura me gusta, la sociología me gusta. Todo lo que tiene que ver con el entendimiento del ser humano, me refiero, ¿no? Las civilizaciones. Bueno, y ser artista también es mirarse, ¿no? Para adentro. Claro, bueno. Es casi un ejercicio natural del artista, del que se dedica al arte. Y una amiga mía me regalaba novelas, astróloga, que también me encanta la astrología. Y un día me dijo, claro, me dijo, no estás en etapas, me dice, ya de leer novelas. Me dice, ¿te gustan más los ensayos? Y la escuché un rato hablar y digo, es verdad. Es cierto, yo estoy en una etapa de mucha más introspección. Pero en esta etapa de la vida a mí me da mucho más curiosidad por entenderme a mí, por entender a, qué sé yo, una pareja, por entender a mi mamá, por qué se reacciona de la manera que accionamos, que no es compulsivamente, es porque hay algo que no se ha resuelto previo a ese accionar. Y creo que sin eso no, hay muchas cosas que uno o no las profundizás, o no las llegás a vivir, o fundamentalmente te perdés de mucho en la vida. El año pasado tomé un poco de ayahuasca y fue impresionante. Realmente verte fuera del cuerpo, me parece que eso es mucho más fuerte como sensación que tal vez en mi experiencia haber revivido otras vidas. ¿Y por qué llegas a ese punto, a esa experimentación? Porque hacía muchos años que venía haciendo terapia, no muy convencional. Haría 20 años que había intentado el camino más convencional.
no me había servido para mucho. La vida en ese momento tampoco tenía mucha posibilidad de ser consecuente con esa terapia, que la convencional es miércoles a miércoles, y bueno, esos 40 minutos tenés que estar, y yo miércoles estaba en Hong Kong, y a la otra semana tal vez venía a La Plata, pero después estaba, qué sé yo, o en Montevideo o en Singapur. La vida mía siempre fue muy extrema en ese aspecto. ¿Cuál era tu necesidad? Llegar a conocer, llegar a tener esta aceptación plena que yo tal vez todavía sentía que no había vivido, que no me la había reconocido, no me la había podido disfrutar plenamente. Yo era una persona que vivía corriendo, que vivía trabajando y que no tenía paz interior. Yo tuve mucho menos tiempo para la vida cotidiana, para la vida afectiva, para la vida familiar. Recién ahora estoy construyendo una casa, la estoy remodelando. No es un dato menor que yo compraba casas y no las amueblaba, por ejemplo. Claro, yo no las vivía. Mi psicoanalista en ese momento después me reconoció y me lo comentó, que cuando yo dejé de bailar me dijo, bueno, finalmente ahora vos vas a tener un tiempo como para poder reencontrarte con tantos aspectos que la vida del bailarín en el extremo que yo la viví, que tal vez no es ni bien ni mal, a mí me los había quitado. ¿Qué descubriste? Descubrí que bajarme del escenario es todo un símbolo, o es mucho más que un símbolo, porque realmente es correrte de un aplauso, que es un acto profundo de amor que el artista tiene para con su público. Eso no iba a estar nunca más de esa manera. Entonces, si bien yo me preparé un poco para la jubilación, no económica, digamos, no numérica, sino ese periodo, después hay que vivirlo, el hecho de sentirte que ya hay algo más tuyo que no se va a representar a diario, que no se va a vivir nunca más. Y no estoy hablando solamente del cariño, sino de todo lo que el ego también manipula referido a ese tema. Sentirte especial, sentirte distinto. Y todo eso duele. Hay que duelarlo, hay que poderlo vivir. Yo había bailado desde los 3 años. Tenía 42 cuando me jubilé. 39 años estaba más o menos abocado y qué sé yo, no sé si es supeditado también la palabra. A veces me escucho hablar y suenan fuertes y no quiero no dejar de decirlas porque me ayudan a mí a entender. Pero había mucho de lo que ya no iba a tener más, y digo, ¿y qué ahora con este Iñaki que tiene todos estos huecos o todos estos agujeros no cubiertos? Porque no era mucha la energía que estaba puesta en otro plano. Y realmente era infeliz, no estaba bien personalmente. Y bueno, me agarró la pandemia, que para mí fue una bendición, porque primero yo justo había dejado de bailar. O sea, en otro plano sentí que por primera vez tomaba vacaciones y después me quedé mirando el techo de mi casa. Y después de 40 años de no haber parado nunca y de haber salido corriendo del aeropuerto al teatro y del teatro al aeropuerto, mirar el techo, literal, y no tener un trabajo que hacer. Y entonces decidís mirarte y la ayahuasca fue un... Eso fue una causalidad muy linda, en realidad tampoco fue tan buscada. Y un día estaba en un masaje, como los que habitualmente los bailarines hacemos, descontracturantes y este tipo de realidad, y me acuerdo que había una mujer que la conocí en ese espacio y que ella era quien ejercía, digamos, quien era la que propiciaba la ceremonia. Y bueno, al tiempo sucedió y me dijo, mira, un 9 de julio, Día Patrio, me dijo, lo vamos a hacer en Exaltación de la Cruz. Me dijo, hay un lugar que hay que prepararlo, que hay que acomodarlo. Y me dijo, si te interesa, se va a hacer de esta determinada manera. Y fue toda la noche. Así que me acuerdo que llovía torrencialmente. Me parecía una escena de película. En el medio del campo había un fogón gigante en el medio del salón, una casa preciosa de campo. Había 40 personas en ronda. Y llegamos a las 10 de la noche y nos fuimos a las 9 de la mañana. Y es muy lindo, es hermosa la experiencia, colectivamente lo que se vibra, lo que se siente. Y en ese trance, digo, ¿recordaste o afloraron algún recuerdos, digamos, poco felices? Realmente, yo sentí que me moría. Sentía que el lado izquierdo se me iba. Yo sentía, pero de forma literal, como si el cuerpo se desprendiera de mí y se iba, y se iba, y se iba. Y digo, me muero acá, hasta que en un segundo de desesperación de la más absoluta, dije, bueno, si no lo podés retener, porque yo corría, y era algo, no sé si gris, pero era algo resbaladizo hacia abajo. Y me acuerdo que en ese momento fue como si yo hubiera tenido como un salto cuántico. Fue tremendo, pero cuando dije, bueno, si esto es lo que va a suceder, ya está. No hay nada más que hacer. Esto va a suceder. Y en el momento que yo sentí que yo aceptaba eso que me estaba sucediendo, el mundo se iluminó. Y al tiempo, me acuerdo, me desperté o cobré conciencia, porque no estaba dormido realmente, y sentí una paz, una liberación, una gratitud por la vida, por el cuerpo. Entonces,
reconciliarme con el cuerpo, algo que yo creía que era lo que mejor entendía de mi ser, fue algo absolutamente trascendental, te digo, para mi vida. Y fue una paz que nunca en la vida tuve, nunca, ni en el aplauso más estruendoso que pude haber cosechado en el Teatro Bolshoi de Moscú. Nunca fui más feliz que en ese momento. Y la experiencia en sí, de la ceremonia, digamos, de la ayahuasca y esa experiencia grupal que viviste, ¿qué sacaste en limpio? Lo que a mí la ayahuasca me dio es la posibilidad de soltar, de no, es decir, en mi temperamento, por cómo yo había tenido la profesión, todo estaba calculado, todo estaba manejado por tiempos, horarios, rigideces, estructuras, convencimientos de que esto iba a ser así, 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 y se lograba, y se llegaba, y se intentaba, pero realmente, ¿cómo te lo puedo decir? De una manera muy racional. Fue totalmente desestabilizante emocionalmente, porque había algo que yo, por primera vez, no podía controlar. No podía controlar. Y me di cuenta que cuanto más quería controlar, más la distancia hacia la muerte me iba. Entonces, el hecho de la aceptación de lo que sea y de lo que vaya a ser, es lo que va a suceder. Eso para mi ego fue como morir. Y a ojos de hoy, a los 47, Sí. después de tanta trayectoria, reconocimiento y hasta tanto sacrificio, que es inherente a la vida de un bailarín, ¿crees que la danza te eligió a vos o vos fuiste el que eligió la danza? Qué sé yo. Yo empecé bailando de la manera menos convencional posible. Yo empecé bailando adentro de un corralito, porque mi abuela me colocaba en un corralito que se quería ir a dormir la siesta en ese momento y me llevaba atrás de su casa, que había un gran estudio de ballet. Ahí viene dos realidades en mí. Ahí viene esto que yo tanto te he dicho de poderse mirar hacia adentro. Bueno, yo observaba todo el tiempo cómo la profesora le enseñaba a esos alumnos que estaban ahí trabajando, y yo ahí ejercité, sin darme cuenta, el sentido de la observación. Porque yo aprendí a bailar mirando a los demás. Yo no creo que eso vino de otra vida y nada más. Creo que fue un ejercicio inconsciente que lógicamente yo hice. Yo ya haya decidido querer bailar porque a los 7 yo ya coreografiaba los espectáculos del colegio. Yo que entraba tarde, porque el Principito, me decían así en el colegio, venía del Colón. El Principito te decía. El Principito me decían. ¿Por qué? Porque el Colón para La Plata era como, no sé, qué sé yo, la realeza, el prejuicio también de ver ese espacio, que lo que se cree que el Colón es solamente telones y panas y dorados a la hoja, y no lo es realmente bajo ningún punto de vista solamente eso. 7 años yo tenía, o sea, había una vocación de contar algo. Y creo que ese cuento que yo siempre quería estar contando era lo que a mí me estaba sucediendo internamente. Porque hasta que después me encontré a mí mismo, siempre hubo una permanente escucha a lo que yo necesitaba decir. Entonces, después, bueno, busqué obras, lógicamente, que estuvieran relacionadas. Por eso te cuento que siempre es la carrera que necesité vivir para poder transitar este tipo de experiencias que fuera más una reflexión humana de mí mismo, más que el éxito de taquilla que me podría llegar a generar, o bailar en un determinado teatro, o tener, digamos, un rol que en ese momento estaba más de moda. Porque yo claramente elegí irme a Europa, yo no elegí irme a Estados Unidos, cuando en este país en los 90 Miami era ser, ¿no es cierto?, el apogeo de, no sé, del humanismo otro poco, por decirlo, al menos económico. ¿Y esa vocación se transita en qué contexto? Porque no venías en tu casa no había No. herencia artística. No, y había mandatos, que mi papá quería que yo fuera médico, mi papá era médico. Y venía de una familia de médicos, además muy prestigiosos, de Azul y de Carué. No fue nada de lo que mis padres esperaron, bajo ningún punto de vista. Yo a los 18 años, cuando le dije que era vegetariano, papá pediatra. O sea, peor todavía. Era todo lo que no había forma de encuadrar en la supuesta educación que ellos habían pensado que su hijo iba a tener y de ahí en adelante iba a vivir. ¿Y eso trajo algún tipo de conflicto con él? Sí, él no quería saber nada. Mi papá era un hombre muy testarudo, vasco, muy rígido, de otra formación, claramente, de otra Argentina, un hombre del interior, que había ido a un colegio pupilo, de unos padres también muy estrictos, muy rígidos. Y bueno, yo bailaba porque no había posibilidad de frenarme, no porque había una aceptación familiar, era como un avatar en ese momento en la familia, no había forma de... Y mi madre que acompañaba, claramente, no decía que no, pero bueno, en ese momento era un matrimonio, no es que uno solo decidía la vida. Yo me acuerdo que iba al Colón, yo ya había arrancado el Colón,
hago todo el primer año y cuando vamos a segundo año, voy el primer día y a mí me pasan a tercero. Me adelantan un año. Y bueno, eso para mi padre fue un shock enorme porque él empezó a entender que los maestros adentro del teatro le decían que yo tenía condiciones artísticas, tenía posibilidades de tener un futuro distinto a la media de ese curso. Y mi papá negaba esa realidad, no quería saber nada. Él tuvo que amigarse con la idea obligatoria. Claro, y yo creo que él tenía prejuicios ¿y de qué vas a vivir? Porque todavía sigue pasando en este país. Mi papá decía, ¿de qué vas a vivir? ¿Con qué vas a pagar las cuentas? A un chico de 14 años, ¿qué le iba a importar, digamos, los prejuicios o las preocupaciones? Hasta que, bueno, pasaron los años, gano un concurso latinoamericano que se da en Buenos Aires de un prestigio enorme, que habían venido, qué sé yo, un jurado de mucha relevancia, de afuera, del exterior, de Europa fundamentalmente y Rusia. Y bueno, cuando me dan ese premio y él me ve arriba del escenario saludar, con esa medalla de oro que te daban, recién ahí dijo, bueno, si tu camino va por acá. Él acompañaba, pero hasta ese momento no afectivamente. Y bueno, después me recontra disfrutó bailando, porque fue muy, muy lindo. Una vez yo hice una obra muy linda, se llama Traviata, y tiene un encuentro muy amoroso el padre y el hijo dentro de esa obra. Todo es una construcción, todo es tu historia personal. Cuando vos lográs hacer algo artísticamente, siempre hay algo que está tenido de vos. ¿Y esa escena? ¿Qué pasó y esa con escena, esa escena? Él fue un padre muy cruel en Traviata, esta historia donde realmente le cercena su felicidad, y donde, bueno, cuando pasa el tiempo hay un abrazo íntimo muy fraternal realmente de ese padre a ese hijo, y si bien mi padre no fue cruel, digo, yo tenía esa amorosidad con él que la supe replicar en ese momento de la obra. Entonces le dije, digo, esto tiene que ver con nosotros. Y mi papá era un hombre muy sabio, de pocas palabras, pero de una enorme inteligencia y sensibilidad. Él era pediatra. Y era un hombre que sabía captar muy bien las emociones. Entonces, esa mirada y ese abrazo lo sigo teniendo siempre. ¿Cuánto hace que murió? Muy tempranamente, murió en el 2015. Mi papá tenía 72 años, muy inesperado. Nosotros le habíamos... Mi hermana es más convencional que yo, y ella me dice, ¿por qué no le hacemos un cumpleaños por los 70? Y vino toda la familia de Azul y le hicimos una celebración. Ahora que lo veo a la distancia, fue una celebración divina. Y creo que a los 6 meses... Mi papá tenía una tos muy fuerte y cuando vais a hacer una placa tenía un tumor inmenso en el pulmón, del tamaño de un limón. Y bueno, lo luchó 2 años, pero fue horrible. Primero porque él era médico, o sea, cuando le dijeron cáncer de pulmón y con metástasis en el cerebro, encima es uno de los cánceres más agresivos, más fuertes. ¿Y qué le vas a explicar a un médico? Y no tuvo mucho ánimo de lucharla. Cuando vio el diagnóstico y vio lo que era, se entregó. Que a los 18 te escapás del país, te vas a Londres. Sí. Fue un escape. Sí, fueron varios escapes, porque acá cerraban el teatro, los tiraban abajo y abrían estacionamientos. Y yo estaba horrorizado con todo eso, porque veía algo que no me gustaba culturalmente, hacia dónde miraba la Argentina. ¿Tenía que ver solo con eso? ¿Tenía que ver también con escapar de las exigencias, de las presiones que muchas veces el cine y muchos relatos, digo, del lado oscuro de la danza nos muestran, nos cuentan, pero de la que no se habla prácticamente? Billy Elliot era, si te refieres a él, era compañero, en Inglaterra era compañero mío de camarín. No el artista que filmó la película, sino el real, Philip Mosley. Yo me había escapado a los 15 ya, porque yo a los 15 me fui a Inglaterra, a Estados Unidos a estudiar, porque el Colón me manda, los últimos 2 años a mí, me manda a estudiar a la Escuela Americana de Ballet. Entonces vuelvo a la Argentina porque estaba en esa etapa de no haber madurado. De alguna forma. Todavía sentía el apego a la abuela, a la familia. Y también veía que yo siempre digo lo mismo, una frase tremenda. No hay mayor fracaso que haber tenido éxito. Y esa frase es terrible, porque yo cuando gano este concurso latinoamericano en Buenos Aires, fue totalmente abrumador para mí. Haberme sentido expuesto de la manera que ese concurso a mí, a dónde ese concurso a mí me llevó. Y de repente, a los 13 años, empecé a tener notas y entrevistas y empecé a ver lo que el mundo, digamos, o la industria, a donde te llevaba, que es después donde nunca más quise ir. Yo no era una persona que estaba capacitada para responder a las exigencias del medio. Y realmente a mí me dañó terriblemente sin saberlo siquiera. A punto de que estuve un tiempo que yo dejé de bailar,
a un punto tal que había perdido total confianza en mí mismo, hasta como persona, donde no se hablaba tanto que un chico a los 13 años iba al psicólogo. Entonces cuando me voy nuevamente otorgado con esta beca a Estados Unidos y conozco a este maestro, Stanley Williams. Fue un maestro que tenía 70 años, de una gran sabiduría también, de pocas palabras, como mi padre, ¿ves? Y lo tuve 2 años. Y él me terminó como a mí de formar físicamente. Es donde yo realmente ahí de alguna forma empiezo a volverme a parar, a volver a tomar confianza. Me dan un contrato en los Estados Unidos, en el University Valley, que es un lugar, ¿no es cierto?, de preferencia, y yo vuelvo a decir que no por miedo a estar expuesto nuevamente. Entonces vuelvo a agarrar la valija y me vuelvo a Buenos Aires creyendo que yo tenía miedo a avanzar. Y bueno, vuelvo al Colón y tengo la dicha de trabajar con un director francés que falleció en el pasado tristemente, Pierre Lacotte, y él me da la posibilidad, cuando me conoce y me ve, de ir a trabajar a Europa. Gracias a Dios que este señor fue quien realmente a mí me tomó en brazos y bueno, después hizo lo que yo terminé siendo, porque me llevó a bailar por todos lados y fue quien me enseñó el camino del arte. Por eso yo digo, yo en Inglaterra, en Estados Unidos, yo terminé de aprender a hacer los pasos de danza bien hechos, a bailarlos gracias a este director que tuve en Inglaterra más de 10 años. Y es ahí donde dije, sí, porque yo sentía que sin saberlo, porque ahora lo entiendo, yo estaba huyendo siempre de todos lados. Quiero hablar de un momento preciso, particular y definitorio en tu vida. El 4 de abril de 2001, a horas de ser primera figura de Giselle en Londres, sufres un accidente. Y ese accidente divide tu vida en dos, porque la cambia drásticamente. Sí, no sé si en 2 o para siempre, que es mucho peor todavía. Sí, yo tenía, no sé, 24 años, 25. Había un ensayo general a la mañana, que siempre se hacen por la mañana en Inglaterra los ensayos. ¿Dónde? En el Covent Garden, el cual me correspondía a mí. Es todo muy simbólico. Yo llego tarde porque había paro de subtes. Entonces yo llego en el final del primer acto. Me cambio rápidamente, había alguien sustituyéndome, me cambio rápidamente y no escucho que la tecnología no funcionaba en el teatro ese día. O sea, las rampas y las trampas que estaban abiertas en el escenario, para quien no escuche, la trampa es algo que es un piso que se corre, se abre y algo puede surgir o algo puede enterrarse de un lado tanto como el otro. Entro al escenario y en una corrida el público ve que una persona literalmente desaparece. Y era yo. Y recuerdo el ruido del público, porque había sido el efecto mejor logrado, seguramente de forma visual. Pero yo me caigo 6 metros. Y ahí me rompo todo el lado izquierdo. Me rompo el pie, me rompo la cadera, me rompo la mano, me rompo el codo. Me quiebro en todas las partes posibles que había así por haber para un ser humano. Y me voy al hospital y me sacan todas las vendas. Y ya automáticamente yo tenía en el lado izquierdo como si fueran todos unos rayos violetas de lo que el tendón se había cortado. Y yo miraba la pierna mía y yo al comienzo yo tenía una conmoción emocional muy fuerte, entonces digo, son moretones, y entonces cuando me quiero parar me caigo y tampoco me podía sostener, entonces me sientan en una silla de ruedas, me llevan a hacer las placas, me llevan a hacer los estudios. Vos tienes el pie izquierdo pulverizado. Pulverizado. Lo único que me salvé fue el cuello del lado izquierdo. Y espero que la parte más emocional del hemisferio izquierdo. Y realmente 6 meses para volver a andar. A caminar. A caminar. 6 meses. En ese momento pensé, si yo no puedo bailar más, me haré coreógrafo, me haré maestro, me haré psicólogo, me haré médico, haré lo que pueda. Porque las cosas que yo escuchaba en el hospital eran desastrosas. ¿Qué escuchabas? Y por ejemplo, la columna que estaba totalmente dañada, la mano, que lo que finalmente a mí me operan, un médico prestigiosísimo, el Mr. Goddard. No existía la operación de escafoide hasta ese momento. No había pruebas de que esa operación a un ser humano quedase 100% bien. Y la mano para un bailarín, yo a quién iba a sostener en el aire. Entonces, estabas más allá de, o sea, tu prioridad no era recuperarte, no era estar vivo, agradecido, ni vos pensabas en función yo empecé a bailar, porque también a los 25 años tirarte a llorar en la cama y nada más, Sagitario como soy yo, me cuesta vivir una vida de forma negativa. Yo abrazo el dolor, yo no lo esquivo, pero tengo que poder salir, tengo que poder ir para adelante. Y no había. El impacto del suelo había impactado la cadera en el fémur. La había directamente pegado, soldado.
Entonces yo no tenía posibilidad alguna de movimiento. O sea, yo tenía un desequilibrio armónico y funcional que no fue de alguna manera diagnosticado hasta 2 años después. O sea, yo caminaba y me iba hacia el lado izquierdo. Y a la vez hacia el lado izquierdo que no tenía sensibilidad. Porque a mí se me había cortado la sensibilidad. Yo tenía como una hemiplegia entre un lado y el otro. Y eso, a la hora de hablar desde el punto de vista de la danza, es algo que es inexplicable, que alguien pueda volver a bailar no teniendo una parte que es la mitad de tu cuerpo, de manera orgánica y viva. Esa es la palabra, viva. O sea, vos tuviste que volver a aprender a todo. A todo, yo tuve que volver a caminar, volver a aprender a caminar. A mí me ponían una cinta lila, no me olvido más, adelante mío, donde yo caminaba y cuando yo me agotaba y me sentaba porque no podía avanzar, atrás mío venía una persona que estaba entre la silla de ruedas y la posibilidad de no pararse nunca más. ¿Cuánto tiempo costó la rehabilitación? La rehabilitación me llevó toda la vida. Yo nunca me recuperé. Yo siempre bailé convaleciente. Esa fue la etapa más difícil de aceptar de la carrera. Yo nunca quedé bien, nunca. Nunca volví a entrenar bien, porque nunca el cuerpo volvió a ser el mismo. Si yo miraba, perdóname, la vida de Frida Kahlo, yo me sentía parecido. Esos pinches, esas cosas que ella muestra en todas esas figuras, yo sentía un cuerpo que estaba mutilado. Después, durante años, nunca más pude hacer una cola en supermercado, por ejemplo. Yo no podía quedarme parado. Si estaba en movimiento, el cuerpo se congelaba. Y a la vez, pretendiendo volver a trabajar en un teatro de élite. O sea, yo nunca bajaba el sueño, pero mi realidad era otra. ¿Te deprimiste? Muchísimo. Yo ahí creo que volví a la depresión del niño de aquella vez, porque no había diagnóstico. A mí me dolía la cadera y no había una posibilidad de entender qué es lo que había. Y después de muchos años existe, gracias a kinesiólogos y amigos que fueron estudiando el caso, el mío principalmente te digo, el atrapamiento femoroacetabular. Ya el nombre es complejo. Imagínate lo que era la posibilidad. Yo no tenía, era la cadera, o sea, yo no tenía ni siquiera ni una erección cómoda, porque yo no tenía sensibilidad. Entre la cadera y el abdomen había una interrupción. ¿Pero tuviste tratamiento? Sí, volví a terapia. La verdad es esa, la imposibilidad de abrazar mi sueño, de poder abrazar mi carrera, de poder disfrutar lo que yo había construido hasta ese momento, que era haber llegado a ser primer bailarín. Nunca lloré tanto, me acuerdo. Noches enteras, esos 6 meses, vivía de día, o digamos, dormía de día y lloraba de noche. Era como la vida al revés. Y muy lentamente salí adelante. Yo volví al mismo nivel que tuve, pero nunca con las mismas consecuencias. Yo bailaba un día y a lo mejor estaba 3 o 4 días para poderme recuperar. Después ya entendiste el porqué del lado izquierdo en el efecto ayahuasca, ¿no? Después, cuando pasan los años y conozco finalmente a esta terapeuta que me hace tan bien, y los primeros días que me puso a respirar en técnica divina, yo la recomiendo siempre, se llama rebirthing, la respiración renacimiento. Y es yo donde sentía que el lado izquierdo no bombeaba. Entonces, claro, yo venía de 20 años de estar con kinesiólogos y con médicos y con neurólogos y con todas las especificidades más exquisitas para poder solucionar el problema o los problemas que tenía en el cuerpo. Y ella muy irónicamente me miró, pero amorosamente me dijo, no, me dijo, pero eso no es un problema físico, eso es un problema emotivo. Entonces yo la miré y ella estaba contrastando contra todas las mejores bibliotecas que Inglaterra había dado. Y al tiempo fui comprobando que lo que ella me decía cada vez era más cierto. Entonces había algo que sanar más allá de lo físico. Era evidente. Cuando ahí lo comprendo, es que conozca a la chica de la ayahuasca, es que sucede lo de la ayahuasca. Y la mirada sobre vos fue diferente, ¿no? Total. Ese día yo ese día pude abrazar a la persona y al artista. Y bueno, hoy en día es lo que yo te cuento, donde se unió, donde yo realmente pude hacer una comprensión racional y emocional de mí mismo. Cuando vos íntimamente llegaste a poder saludarte a vos mismo, no existe más el afuera. No existe el prejuicio del otro, no existe el aplauso como yo toda la vida lo busqué del otro, no existe la aceptación del otro, no existe la completud con el otro. Hay un poema de Amado Nervo, ¿no?, que dice, en la vida nada me debes, estamos en paz. Yo estoy en paz con lo que viví. No sé si es que tengo una etapa de reconciliación conmigo mismo y a los 30 a lo mejor todo esto hubiera sido un desastre, pero yo creo que lo que viene es muy positivo para mí porque hay una comprensión de lo que viví y de lo que quiero vivir de aquí en adelante. Yo sé que quiero estar más tranquilo, yo sé que quiero
emparejar un poco la relación afectiva, laboral. Tengo la posibilidad, yo me siento a veces a las 11 de la mañana en un café y veo a la gente pasar y para mí es un acto hasta, no sé cómo decírtelo, distópico en mi formación personal, porque nunca tuve la posibilidad de hacerlo. Yo no era feliz antes, completamente. Yo en partes, fragmentos del día, ratitos, momentos, y después estaba eso que no escuchaba, eso que yo no había tenido tiempo de escuchar. Y una hierba natural, esa hierba es la que a mí me dio la posibilidad de ser feliz.